Pasé 5 años ayudando a mi marido a superar sus inseguridades. En el día que él se convirtió en CEO, me dijo que yo lo impedía de ser feliz y necesitaba reconectarse con la única mujer que lo hizo sentir vivo, su exnovia. Las palabras salieron de su boca mientras se ajustaba la corbata frente al espejo, como si estuviera comentando el clima y no destruyendo nuestro matrimonio de media década. Carolina está de vuelta, añadió sin mirarme, ocupado con el nudo de su corbata de seda azul, la misma que le había regalado cuando consiguió su primer ascenso. Necesito reconectarme con quien realmente soy. Me quedé paralizada, sosteniendo el café que acababa de prepararle, como lo había hecho cada mañana durante nuestro matrimonio. 5 años preparando este café exactamente como le gustaba cuando estaba nervioso por sus presentaciones. 5 años siendo su roca, su apoyo incondicional, y ahora el aroma me revolvía el estómago. ¿Me estás dejando por tu ex?, pregunté, aunque la respuesta era obvia. Carolina, la misma que lo había humillado en la universidad, que lo había llamado fracasado y lo había abandonado cuando era un simple pasante. La misma por la que desarrolló todas esas inseguridades que yo había ayudado a sanar. «Ana, por favor, no lo hagas más difícil», respondió mientras se colocaba el reloj, otro regalo mío de nuestro 3er aniversario. «Esto no se trata de ti, es sobre quién soy yo ahora, sobre reconectarme con mi esencia». Solté una risa amarga. Su esencia era un hombre que temblaba antes de cada presentación, que dudaba de cada decisión. Yo fui quien lo ayudó a construir su voz ejecutiva, quien practicó cada discurso con él hasta la madrugada, quien le escribía notas de ánimo que escondía en su maletín antes de cada reunión importante. ¿Tu esencia?, pregunté, colocando la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. ¿El mismo que me llamaba llorando cuando pensaba que no estaba listo para un ascenso? ¿O el que necesitaba que revisara cada correo importante antes de enviarlo? Por primera vez esa mañana, Daniel me miró directamente. Sus ojos, los mismos que solían buscarme para encontrar seguridad, ahora estaban fríos y distantes. Eso fue antes, ahora soy diferente. Claro que eres diferente, respondí, sintiendo cómo la rabia reemplazaba al dolor. Yo te ayudé a ser diferente. ¿O ya olvidaste las noches que pasé ayudándote a preparar presentaciones? ¿Los fines de semana que sacrifiqué para que pudieras trabajar en tus proyectos especiales? Carolina y yo nos reconectamos hace un mes, continuó, ignorando mis palabras. Fue en la conferencia de Nueva York. La conferencia a la que me dijiste que no fuera porque necesitabas concentrarte en networking. Completé, recordando cómo insistió en que me quedara en casa. ¡Qué conveniente! El timbre de su teléfono interrumpió nuestra conversación. Era de la oficina, llamando para confirmar los detalles de la ceremonia de nombramiento de esa noche. Su voz cambió instantáneamente al tono profesional, y seguro que yo le había ayudado a perfeccionar. Sí, por supuesto. Estaré allí a las 7, dijo, y luego hizo una pausa que me heló la sangre. Sobre el comunicado de prensa, sí, pueden mencionar a Carolina como mi pareja. Me quedé inmóvil. ¿Ya lo habías planeado todo? Colgó el teléfono y se pasó la mano por el pelo, un gesto nervioso que no había visto en años. Quería esperar hasta después de la ceremonia para decírtelo, pero Carolina tenía otros planes. Completé. ¿Cuánta gente lo sabe ya? Ana, ¿cuánta gente?, insistí, mi voz temblando. El departamento de comunicaciones necesitaba saberlo para el comunicado, y algunos ejecutivos clave. Me apoyé contra la encimera, sintiendo que mis piernas podrían ceder en cualquier momento. No solo me estaba dejando, sino que había permitido que otros lo supieran antes que yo. Había dejado que me preparara durante semanas para una ceremonia donde sería humillada públicamente. ¿Sabes qué es lo peor?, dije, mirando el café que aún humeaba en la taza. Que todavía esta mañana, mientras te preparaba el café, estaba pensando en lo orgullosa que me sentía de ti, de nosotros. Daniel dio un paso hacia mí, pero levanté una mano para detenerlo. No te atrevas, advertí. No te atrevas a intentar consolarme cuando has estado planeando esto durante semanas. Necesito que entiendas, comenzó, usando ese tono suave que solía emplear cuando necesitaba mi apoyo. Carolina representa quien yo era antes de todas las presiones, antes de convertirme en lo que todos esperaban que fuera. Con ella puedo ser yo mismo. No, lo corté. Carolina representa quien eres ahora, alguien que usa a las personas y las descarta cuando ya no las necesita. Vi cómo mis palabras lo golpearon. Por un momento, su máscara de seguridad se agrietó, y pude ver al hombre inseguro que conocí hace años, pero rápidamente se recompuso. La ceremonia es a las 7, dijo, ajustándose la chaqueta. Entenderé si no quieres asistir. Oh, voy a estar allí, respondí sorprendiéndolo. Después de todo, pasé 5 años ayudándote a llegar a este momento. Quiero ver el show completo. Se detuvo en la puerta,
como si quisiera decir algo más, pero finalmente salió sin mirar atrás. Me quedé sola en la cocina, rodeada de los pequeños detalles de nuestra vida juntos. La taza de café que le compré cuando consiguió su primer cliente importante, las notas adhesivas en la nevera con mensajes de ánimo que nunca me molesté en quitar, la foto de nuestra boda donde sonreíamos como si el mundo nos perteneciera. Tomé mi teléfono y empecé a recibir mensajes de felicitación por el nombramiento de Daniel. Nadie sabía aún que mientras él celebraba su ascenso a CEO, yo estaba siendo relegada a una nota al pie en su historia de éxito, una historia que ayudé a escribir, pero en la que ya no tenía lugar. Miré mi reflejo en la ventana de la cocina y vi a una mujer que había dedicado 5 años de su vida a construir la confianza de un hombre que ahora la consideraba prescindible. Pero mientras observaba las gotas de lluvia comenzar a caer fuera, una certeza se formó en mi mente. Esta no sería la última vez que Daniel necesitaría que alguien lo ayudara a creer en sí mismo, y esta vez no estaría allí para recoger los pedazos. Me tomé el resto del día para procesar lo que había sucedido. En vez de llorar, me dediqué a observar las fotos que tenía en mi teléfono. 5 años de recuerdos. En cada imagen importante de Daniel, cada momento de triunfo, yo estaba ahí, siempre un paso atrás, siempre apoyando. Como un fantasma que lo ayudó a construirse, pero que ahora debía desaparecer. Mientras me preparaba para la ceremonia, recordé la primera crisis de Daniel en la empresa. Había cometido un error en una presentación importante y estaba devastado, convencido de que lo despedirían. Me quedé toda la noche ayudándole a preparar una solución, investigando alternativas, practicando cómo lo presentaría. Al día siguiente, no solo salvó su trabajo, sino que recibió elogios por su capacidad de resolver problemas. «Eres mi ángel de la guarda», me había dicho esa noche. Qué irónico sonaba ahora. El vestido negro que elegí para la ceremonia era nuevo. Lo había comprado especialmente para esta ocasión. Cuando aún pensaba que celebraríamos juntos, me quedaba perfecto, pero ahora parecía más apropiado para un funeral. En cierto modo, lo era. El funeral de mi matrimonio. Llegué al hotel media hora antes. El salón estaba espléndidamente decorado, lleno de ejecutivos y sus parejas. Todos vestidos para impresionar, todos ansiosos por felicitar al nuevo CEO. Me ubiqué en una mesa discreta, desde donde podía observar todo sin ser el centro de atención. Ana, querida, la voz de Mercedes, esposa del director financiero, me sobresaltó. No esperaba verte aquí tan temprano. Su tono sugería que no esperaba verme en absoluto. Me pregunté cuántas personas ya sabían sobre mi inminente divorcio. No me lo perdería por nada. Respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Después de todo, he invertido 5 años en este momento. Mercedes se sentó a mi lado, claramente incómoda. ¿Sabes?, comenzó en voz baja. Siempre pensé que Carolina volvería en algún momento. La miré sorprendida. ¿Por qué dices eso? Porque nunca dejó de vigilar a Daniel. Incluso cuando estaba en Nueva York, siempre preguntaba por él. Siempre se mantenía informada de sus logros. Es más, ¿sabías que rechazó 3 ofertas mejores para volver a trabajar aquí? Cada palabra era como una puñalada. No solo había sido traicionada, sino que había sido tan ciega que no vi las señales. ¿Cuándo volvió exactamente?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Hace 6 meses, justo cuando comenzaron los rumores sobre el retiro del antiguo CEO, respondió Mercedes. Aunque curiosamente, ella parecía saberlo antes que nadie. La información me golpeó como una revelación. Recordé todas las veces que Daniel había viajado a Nueva York en el último año, las llamadas que tomaba en privado, las reuniones que se alargaban más de lo normal. ¿Y sabes qué es lo más interesante?, continuó Mercedes bajando aún más la voz. Fue ella quien sugirió a Daniel para el puesto de CEO. Tiene conexiones con 2 miembros de la junta directiva. En ese momento las puertas del salón se abrieron y ella entró. Carolina, con un vestido rojo que parecía gritar, «Mírenme». Su cabello perfectamente peinado, su maquillaje impecable, moviéndose como si ya fuera la dueña del lugar. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo, y pude ver en sus ojos un destello de triunfo. Daniel llegó poco después. Lo vi buscarme con la mirada, sorprendido de encontrarme allí. Pero rápidamente su atención fue captada por Carolina, que se acercó a él con la confianza de quien reclama lo que le pertenece. La ceremonia comenzó con el discurso del presidente de la junta directiva. Mientras hablaba sobre la trayectoria de Daniel, sobre su dedicación y visión, yo recordaba las noches en vela ayudándolo a preparar presentaciones, las veces que lo consolé cuando dudaba de sí mismo, los momentos en que fui su fuerza cuando él no tenía ninguna. Cuando Daniel subió al podio, noté que no llevaba las tarjetas que habíamos preparado juntos. Tenía otras, nuevas. Mi corazón se hundió,
anticipando lo que vendría. Hay momentos en la vida, comenzó, en que el destino nos presenta una segunda oportunidad, una oportunidad de volver a nuestras raíces, de reconectarnos con quienes realmente somos. Cada palabra era un mensaje para mí, un puñal público disfrazado de filosofía empresarial. Vi cómo miraba a Carolina mientras hablaba, cómo ella sonreía con satisfacción desde su asiento privilegiado. Por eso, continuó Daniel, quiero agradecer especialmente a alguien que ha vuelto a mi vida en el momento perfecto. Alguien que me ha ayudado a recordar quién soy realmente. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Vi algunas miradas de compasión dirigidas hacia mí, otras de curiosidad morbosa. «Carolina», dijo finalmente, «tu regreso ha sido como un faro en la oscuridad. Me has ayudado a encontrar mi verdadera esencia». En ese momento, mientras los aplausos llenaban el salón, sentí algo cambiar dentro de mí. No era solo dolor o rabia, era una claridad absoluta. Vi todo el tablero completo. Cómo Carolina había orquestado su regreso, cómo había usado sus conexiones para posicionar a Daniel, cómo había esperado el momento perfecto para reclamar su premio. Me levanté silenciosamente y me dirigí hacia la salida. En el camino, escuché fragmentos de conversaciones que confirmaban mis sospechas. Entonces ella ya trabajaba en la oficina de Nueva York cuando se filtró la información sobre el retiro del CEO. Sí, y curiosamente, fue después de eso que comenzó a aparecer en todas las reuniones importantes. Me detuve en seco. La filtración sobre el retiro del CEO había sido un secreto bien guardado. Solo los más cercanos a la junta directiva lo sabían. ¿Cómo había llegado esa información a Carolina? Antes de poder procesar esta nueva información, sentí una mano en mi hombro. Era Roberto, el antiguo mentor de Daniel, ahora retirado. «Ana», dijo en voz baja, «hay algo que deberías saber sobre Carolina y su regreso. No todo es lo que parece». Lo miré interrogante, pero él solo me entregó una tarjeta. «Cuando estés lista para saber la verdad, llámame. Hay más en juego aquí que un simple triángulo amoroso». Guardé la tarjeta en mi bolso, mi mente dando vueltas con las posibilidades. ¿Qué más podría haber detrás de todo esto? Antes de poder reflexionar más, vi a Carolina acercándose con esa sonrisa perfectamente ensayada. «Ana, querida», dijo con falsa dulzura, «no esperaba verte aquí. Debe ser difícil». Me enderecé, encontrando su mirada. ¿Difícil? No, Carolina. Difícil fue construir la confianza de Daniel desde cero después de lo que le hiciste. Esto es educativo. Vi su sonrisa vacilar por un segundo. El pasado es pasado, Ana. Daniel y yo tenemos historia. Una conexión que nunca se rompió realmente. ¿Historia? Sonreí. Sí, reí. Recuerdo esa historia. ¿Recuerdas cuando lo humillaste frente a toda la universidad? ¿O cuando enviaste ese correo anónimo a la junta directiva intentando sabotear su primera presentación importante? Carolina palideció ligeramente. No sé de qué hablas. Claro que lo sabes. Lo que no sabes es que yo intercepté ese correo antes de que alguien más lo viera. Lo guardé, por supuesto. Uno nunca sabe cuándo puede necesitar recordar la verdadera naturaleza de las personas. Antes de que pudiera responder, Daniel se acercó a nosotras. ¿Todo bien aquí?, preguntó, notando la tensión. «Perfecto», respondí. Solo le recordaba a Carolina algunos momentos del pasado. Es importante mantener la memoria fresca, ¿no crees? Me di la vuelta para irme, pero antes de alejarme, Carolina me tomó del brazo. «Ana», susurró, asegurándose de que solo yo pudiera escuchar, «deberías irte. Este no es tu lugar. Nunca lo fue». «Te equivocas», respondí en el mismo tono bajo. «Este lugar lo construí yo, con cada noche en vela, con cada crisis que ayudé a superar. Tú solo estás recogiendo los frutos de mi trabajo». Me solté de su agarre y caminé hacia el bar. Necesitaba un trago fuerte. El bartender me sirvió un whisky doble sin que tuviera que pedirlo. Me había visto suficiente durante el evento como para adivinar mi necesidad. Mientras bebía, observé a la pareja perfecta circular por el salón. Daniel presentaba a Carolina a todos los ejecutivos importantes, y ella interpretaba su papel a la perfección. La novia universitaria que regresa. La historia de amor redimida. Era una narrativa perfecta para las revistas de negocios. Mercedes se acercó nuevamente a mi mesa. «¿Sabes? Hay algo que no te he contado sobre Carolina», dijo sentándose a mi lado. «Cuando trabajaba en Nueva York, tuvo una relación con uno de los miembros de la junta directiva». Terminó, abruptamente. «¿Por qué me dices esto ahora?», pregunté, intrigada. Porque ese mismo miembro de la junta fue quien propuso a Daniel como CEO, y curiosamente renunció justo después de que se anunciara el nombramiento. Las piezas comenzaban a encajar. ¿Era posible que Carolina hubiera usado esa relación para manipular la selección del nuevo CEO? ¿Había sido todo una elaborada estrategia para volver a la vida de Daniel cuando estuviera en la cima?
Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Sé lo que realmente pasó con la filtración del retiro del CEO. Carolina no actuó sola. Si quieres saber más, encuéntrame en el café del hotel en 1 hora. Miré alrededor del salón, tratando de identificar quién podría haber enviado el mensaje. Vi a Roberto, el antiguo mentor de Daniel, observándome desde la distancia. Asintió levemente antes de dirigirse hacia la salida. La noche continuó su curso, un desfile interminable de falsas sonrisas y felicitaciones huecas. Observé cómo Daniel y Carolina posaban para las fotos oficiales, cómo ella se apoyaba en él con una familiaridad estudiada, cómo él sonreía con esa nueva confianza que yo había ayudado a construir. Finalmente, llegó el momento del brindis final. Daniel alzó su copa, mirando directamente a Carolina. Por los nuevos comienzos, dijo, y por encontrar el camino de vuelta a donde pertenecemos. Los invitados aplaudieron, conmovidos por el aparente romance redimido. Pero yo veía más allá de la fachada. En los ojos de Carolina detecté un brillo calculador. En la postura de Daniel noté una tensión sutil, como si estuviera representando un papel. Me levanté silenciosamente y me dirigí hacia la salida. Tenía una reunión pendiente en el café del hotel, y algo me decía que lo que iba a descubrir cambiaría todo el juego. Mientras esperaba el ascensor, escuché la voz de Carolina discutiendo con alguien en un pasillo cercano. Todo está saliendo según lo planeado, decía. Daniel es el CEO, tal como prometiste. Ahora necesito que cumplas tu parte del trato. Me quedé inmóvil, escuchando. La otra persona respondió en voz tan baja que no pude distinguir las palabras, pero la respuesta de Carolina fue clara. No me importa cómo lo hagas, pero necesito que esos documentos desaparezcan. No puede haber ninguna conexión entre nosotros y la filtración. Me quedé paralizada en el pasillo, procesando lo que acababa de escuchar. Las palabras de Carolina resonaban en mi mente. Necesito que esos documentos desaparezcan. ¿Qué documentos? ¿Qué más había detrás de todo esto? El café del hotel estaba casi vacío cuando llegué. Roberto ya estaba allí, sentado en una mesa alejada, con 2 tazas de café frente a él. Me senté sin decir palabra, esperando que él hablara primero. Supongo que quieres saber por qué te pedí que vinieras, dijo finalmente, empujando una de las tazas hacia mí. Lo que voy a contarte podría destruir la carrera de Daniel, y mucho más. ¿Por qué me ayudas?, pregunté, estudiando su rostro cansado. Porque fui yo quien entrenó a Daniel cuando recién empezó en la empresa. Lo vi crecer, lo vi convertirse en el hombre que es hoy, y también vi cómo Carolina lo destruyó la primera vez. Roberto sacó una carpeta de su maletín. ¿Sabías que Carolina nunca dejó la empresa realmente? Siguió como consultora externa todos estos años, manteniendo contacto con personas clave. ¿Qué quieres decir? La información sobre el retiro del CEO no se filtró. Fue estratégicamente revelada. Carolina había estado manipulando información privilegiada durante meses, posicionando a Daniel para el puesto. Abrió la carpeta y comenzó a mostrarme documentos, correos electrónicos, registros de llamadas, transferencias bancarias. Todo un entramado de manipulación y favores. Pero eso no es todo, continuó Roberto. ¿Recuerdas el proyecto Aurora, el que catapultó la carrera de Daniel hace 2 años? ¿Cómo olvidarlo? Daniel había trabajado día y noche en ese proyecto. Fue su primer gran éxito, el que lo puso en el radar de la junta directiva. El proyecto Aurora fue un fraude, dijo Roberto en voz baja. Los números fueron manipulados para parecer más exitoso de lo que realmente era. Carolina estaba detrás de todo, trabajando desde las sombras. Usó sus conexiones para asegurarse de que nadie investigara demasiado profundo. Mi mundo se tambaleó. ¿Todo había sido una mentira? Las noches que pasé apoyando a Daniel, creyendo en su talento, ¿habían sido parte de un elaborado engaño? ¿Por qué ahora?, logré preguntar. ¿Por qué Carolina decidió volver justo en este momento? Porque necesita a Daniel como CEO para encubrir algo más grande. El proyecto Aurora no fue el único. Hay otros proyectos, otras manipulaciones, y ahora que Daniel es CEO, puede enterrar todo. ¿Daniel lo sabe? Roberto dudó. No todo. Carolina le ha estado alimentando información selectivamente, haciéndole creer que ella lo está protegiendo de antiguos enemigos en la empresa. Lo tiene completamente manipulado. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mercedes. Carolina está preguntando por ti. Dice que necesita hablar contigo en privado. Debe haber descubierto que estamos hablando, dijo Roberto, mirando mi teléfono. Ten cuidado, Ana. Carolina es más peligrosa de lo que parece. ¿Qué sugieres que haga? Nada, todavía. Tengo más pruebas, pero necesito tiempo para recopilarlas todas. Mientras tanto, mantén los ojos abiertos y actúa como si no supieras nada. Me levanté para irme, pero Roberto me detuvo. Ana, hay algo más que debes saber. La noche que Daniel y Carolina supuestamente se reconectaron en Nueva York, no fue casualidad.
Ella organizó todo, incluso pagó para que los sentaran juntos en la cena de la conferencia. Salí del café sintiendo que cargaba el peso del mundo sobre mis hombros. Toda nuestra vida juntos, todos los momentos que creí reales, estaban manchados por la manipulación de Carolina. Cuando regresé al salón, la fiesta estaba en su apogeo. Daniel y Carolina bailaban en el centro de la pista, ella susurrando algo en su oído, él sonriendo como si hubiera encontrado todo lo que siempre había deseado. Mercedes se acercó a mí. Carolina te estaba buscando, dijo en voz baja. Parecía ansiosa. ¿Dijo por qué? No, pero la escuché discutiendo con alguien por teléfono. Algo sobre documentos que debían ser destruidos antes de mañana. Mi mente trabajaba a toda velocidad. Los documentos que mencionó en el pasillo, la conversación que escuché, todo estaba conectado. Mercedes, dije. ¿Recuerdas algo más sobre el proyecto Aurora? Su expresión cambió. ¿Por qué preguntas por eso ahora? Porque creo que es la clave de todo. Mercedes miró a su alrededor antes de hablar. Mi esposo, él intentó advertir sobre irregularidades en ese proyecto. 2 semanas después fue reasignado a una posición inferior. Carolina estuvo involucrada en esa decisión, aunque en ese momento no trabajaba oficialmente para la empresa. Las piezas comenzaban a encajar. Carolina no solo había manipulado a Daniel, había estado construyendo una red de influencia durante años, eliminando a cualquiera que pudiera amenazar sus planes. Ana. La voz de Daniel me sobresaltó. Estaba parado detrás de mí, su rostro una máscara de preocupación fingida. Carolina me dijo que quizás deberías irte a casa. Ha sido un día emotivo. Lo miré, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que había amado. ¿Eso es lo que ella te dijo que dijeras? No es así, respondió, pero pude ver la duda en sus ojos. Solo me preocupo por ti. ¿Cómo te preocupaste cuando permitiste que ella manipulara el proyecto Aurora? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Vi cómo el color abandonaba su rostro. ¿De qué estás hablando?, susurró. De nada, respondí, recuperando la compostura. Tienes razón, debería irme a casa. Disfruta tu noche de triunfo, Daniel. Te la has ganado. O al menos, Carolina se la ha ganado por ti. Mi comentario sobre el proyecto Aurora tuvo el efecto que esperaba. A la mañana siguiente, Carolina apareció en mi puerta. Y no esperé a que hablara. ¿Vienes a amenazarme o a sobornarme?, pregunté, dejándola entrar. Su perfecta compostura vaciló por un segundo. Ana, creo que empezamos mal, dijo, sentándose sin ser invitada. Solo quiero aclarar algunos malentendidos. ¿Malentendidos? ¿Así llamas a manipular información privilegiada y falsificar resultados de proyectos? Su sonrisa se congeló. No sé qué crees que sabes, pero te aseguro que estás equivocada. ¿Como el proyecto Aurora? ¿O los otros 3 proyectos que también manipulaste? Roberto me lo contó todo, Carolina. Tengo pruebas. Roberto debería cuidar lo que dice, respondió, su voz ahora helada. Los hombres de su edad son propensos a accidentes. La amenaza era clara. ¿Vas a amenazar a todos los que conocen la verdad? No hay ninguna verdad que conocer, dijo levantándose. Solo interpretaciones. Y te sugiero que cuides tu interpretación si no quieres que Daniel pierda todo por lo que ha trabajado. Por lo que ha trabajado o por lo que tú has manipulado. Se dirigió a la puerta pero se detuvo. Ah, ¿y sobre esos documentos que crees tener? No serían admisibles en ningún lugar. La información privilegiada es un delito federal, Ana. Piénsalo. Después de que se fue, llamé inmediatamente a Roberto. No contestó. Intenté 3 veces más antes de recibir un mensaje. Estoy bien. No uses el teléfono. Nos vemos en el café de siempre en 1 hora. El café estaba lleno cuando llegué, pero Roberto no estaba allí. Esperé media hora antes de recibir otro mensaje. Cambio de planes. Ve a casa. Te contactaré. Algo no estaba bien. Roberto nunca cancelaba así. Decidí pasar por su oficina. La secretaria me recibió con expresión preocupada. El señor Roberto no vino hoy. Tuvo un accidente anoche. Está en el hospital. Mi sangre se heló. ¿Qué tipo de accidente? Aparentemente se cayó por las escaleras de su casa. Tiene una conmoción cerebral y algunos huesos rotos. Las palabras de Carolina resonaron en mi mente. Los hombres de su edad son propensos a accidentes. Conduje hasta el hospital, mi mente trabajando a toda velocidad. En el camino, recibí una llamada de Mercedes. Ana, tienes que venir a la oficina ahora. Están eliminando todos los archivos del proyecto Aurora. Mi esposo intentó detenerlos, pero lo han suspendido temporalmente. ¿Quién dio la orden? Daniel. Pero todos sabemos que fue Carolina quien lo sugirió. Están llamándolo limpieza digital rutinaria. Cambié de dirección hacia la oficina. En el lobby me encontré con Mercedes, que me llevó a una sala de conferencias vacía. Hay algo más.
dijo en voz baja. Encontré esto en el escritorio de mi esposo. Entonces me mostró una USB. Son copias de seguridad de todos los proyectos de los últimos 3 años, incluyendo los correos electrónicos eliminados de Carolina. ¿Los has revisado? Solo por encima, pero Ana, esto es grande. No es solo el proyecto Aurora. Han estado manipulando datos durante años. Carolina no actuaba sola. Hay al menos 3 miembros de la junta directiva involucrados. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Era Daniel. Ana, dijo, su voz tensa. ¿Qué haces aquí? Visitando a viejos amigos, respondí. ¿O eso también está prohibido ahora? Carolina me contó sobre tu visita esta mañana. Necesitamos hablar. ¿Carolina te contó o te dijo qué decir? Su mandíbula se tensó. Las acusaciones que estás haciendo son serias. Podrías arruinar muchas carreras, incluyendo la tuya. Ana, por favor, todo lo que he construido, todo lo que ella ha construido para ti, lo corregí. ¿Sabes lo del accidente de Roberto? Vi un destello de culpa en sus ojos. Los accidentes pasan. ¿Como los accidentes en los números del proyecto Aurora? Suficiente, dijo, su voz ahora dura. Te lo advierto, Ana. Retrocede. ¿O qué? ¿Tendré un accidente también? Se acercó, bajando la voz. Hay cosas que no entiendes, situaciones complejas que... Oh, entiendo perfectamente, lo interrumpí. Entiendo que el hombre que ayudé a construir durante 5 años es tan débil que permite que otros cometan crímenes en su nombre. No son crímenes, protestó. Son ajustes necesarios. Todo el mundo lo hace en este nivel. ¿Eso es lo que te dices a ti mismo para dormir por las noches? ¿Todo el mundo lo hace? Ana, su voz se suavizó, intentando una nueva táctica. Siempre has sido mi conciencia, mi brújula moral. Pero a veces, en los negocios, no, lo corté. No te atrevas a usar eso conmigo, no después de todo esto. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. La verdad, toda la verdad, sobre el proyecto Aurora, sobre Carolina, sobre todo. No puedo, no puedes, o no quieres, es lo mismo, respondió, dirigiéndose a la puerta. Te sugiero que pienses muy bien tu próximo movimiento, Ana. Hay mucho en juego. Después de que se fue, Mercedes me miró con preocupación. ¿Qué vas a hacer? Miré la USB en mi mano. Lo que debía hacer desde el principio. Exponer la verdad. Esa noche, después de hacer una copia de seguridad de la USB, me senté a revisar los documentos. Lo que encontré me dejó sin aliento. No solo había pruebas de la manipulación del proyecto Aurora, había un patrón sistemático de fraude que se extendía por años. Carolina había estado tejiendo su red mucho antes de que Daniel siquiera fuera considerado para CEO. Mi teléfono sonó. Era un número del hospital. ¿Ana? La voz de Roberto sonaba débil. No confíes en nadie en la empresa. Carolina tiene topos en todas partes, incluso en... La llamada se cortó. Intenté devolver la llamada, pero saltaba directamente al buzón de voz. Algo no estaba bien. Media hora después, Mercedes me llamó llorando. Han despedido a mi esposo, dijo entre sollozos. Lo acusan de robo de información confidencial. Carolina presentó pruebas de que él estaba vendiendo secretos corporativos a la competencia. Pero eso es ridículo, respondí. Tu esposo lleva 20 años en la empresa. Lo sé, pero han fabricado toda una historia. Correos electrónicos, transferencias bancarias, todo parece real. Es su manera de advertirnos, dije, comprendiendo el mensaje. Están mostrando lo que pueden hacer si seguimos investigando. Ana, tengo miedo. Esta mañana, un coche nos siguió hasta la escuela de los niños. Mi sangre se heló. Carolina estaba escalando las amenazas. Escúchame, dije. Empaca lo necesario y lleva a los niños a casa de tu madre. Yo me encargaré de esto. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí hacer desde el principio. Enfrentarlos en su propio juego. Conduje hasta el hospital para ver a Roberto. Su habitación estaba custodiada por un guardia de seguridad privado. Supuestamente, por su protección. El mensaje era claro. Estaba siendo vigilado. Te están siguiendo, dijo Roberto apenas entré. 2 hombres en un coche negro. Los vi desde la ventana. Lo sé, respondí. Pero ya no me importa. Tengo todo lo que necesito. Los documentos del proyecto Aurora y mucho más. Mercedes me dio una USB con todos los correos eliminados de Carolina. Hay pruebas de manipulación en al menos 5 proyectos más. Roberto intentó sentarse, haciendo una mueca de dolor. Ten cuidado con esa información. El último que intentó exponer algo similar, ¿qué le pasó? Desapareció. Literalmente, dejó una nota de suicidio y nunca encontraron el cuerpo. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Necesitamos hablar. Es importante. No vayas, dijo Roberto, leyendo el mensaje por encima de mi hombro. Es una trampa, lo sé. Pero esta vez tengo un plan. Antes de ir al encuentro con Daniel, hice 3 copias más de la USB. Una la envié por correo certificado a mi abogado. Otra la guardé en una caja de seguridad.
y la última la escondí en el último lugar donde buscarían. Daniel me esperaba en nuestro antiguo lugar favorito, un pequeño café alejado del centro. Parecía nervioso, desaliñado, muy diferente del CEO seguro de sí mismo que había visto en la ceremonia. Carolina está fuera de control, dijo apenas me senté. Las cosas que está haciendo no es lo que acordamos. ¿Y qué acordaron exactamente? Pasó una mano por su cabello despeinado. Se suponía que solo era el proyecto Aurora, un pequeño ajuste en los números para llamar la atención de la junta directiva. Pero ahora estás demasiado involucrado para echarte atrás, completé. Ha comenzado a amenazar a personas. Ana, el accidente de Roberto no fue un accidente. Lo sé. Y hay más. Está planeando algo grande, algo que involucra las cuentas offshore de la empresa. Lo miré fijamente. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque tenías razón, admitió, su voz quebrándose. Soy débil. Dejé que me manipulara, que me convenciera de que era la única manera de llegar a la cima. Pero el precio es tu alma, completé. Y la seguridad de personas inocentes. Ayúdame, suplicó. Tú siempre sabes qué hacer. Siempre has sido mi brújula moral. Por un momento vi al hombre del que me había enamorado, vulnerable, honesto, necesitado de guía. Pero entonces recordé a Mercedes llorando por teléfono, a Roberto en su cama de hospital, las amenazas veladas. ¿Carolina sabe que estás aquí? Su silencio fue respuesta suficiente. Por supuesto que lo sabe, dije levantándome. Esto es parte de su plan, ¿verdad? Enviar al arrepentido Daniel a apelar a mi buen corazón. ¿Qué sigue? ¿Me ofreces un trato? ¿Dinero por mi silencio? Ana, no es así. ¿No? Entonces dime qué es lo que realmente quieres. La USB, dijo finalmente. Carolina sabe que tienes una copia de todos los documentos. Dice que podemos llegar a un acuerdo. Me reí, pero no había humor en mi risa. ¿Un acuerdo? ¿Como el que hizo con el último empleado que intentó exponer sus fraudes? ¿El que se suicidó convenientemente? Daniel palideció. ¿Cómo sabes eso? Sé muchas cosas, Daniel. Más de las que Carolina imagina. Y a diferencia de ti, no estoy en venta. Ana, por favor. Su voz temblaba. No entiendes de lo que es capaz. Oh, lo entiendo perfectamente. La pregunta es, ¿tú lo entiendes? Porque cuando todo esto explote, y créeme que va a explotar, serás tú quien caiga con ella. Me levanté para irme, pero me detuvo tomando mi brazo. Espera, dijo, su voz un susurro desesperado. Hay algo más que debes saber. Carolina, ella no está sola en esto. Hay personas poderosas involucradas. Personas que no dudarán en... No terminó la frase. Su teléfono sonó, mostrando el nombre de Carolina en la pantalla. El miedo en sus ojos me dijo todo lo que necesitaba saber. Deberías contestar, dije, soltándome de su agarre. Tu ama te llama. Salí del café sintiéndome observada. El coche negro que mencionó Roberto seguía ahí, sus ocupantes ni siquiera intentando ser discretos. Pero ya no me importaba. Tenía todo lo que necesitaba. Esa noche, mientras revisaba una última vez los documentos, recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Solo contenía una línea. Última oportunidad. Mañana será demasiado tarde. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Tienes razón. Mañana será demasiado tarde. Para ustedes. A las 9 de la mañana del día siguiente, entré a la empresa por última vez. Los guardias de seguridad me miraron con sorpresa. La noticia de mi divorcio ya era de conocimiento público, pero tenía una reunión con la junta directiva, y nadie se atrevió a detenerme. Carolina me esperaba fuera de la sala de juntas, su sonrisa perfecta ocultando apenas su nerviosismo. Ana, qué sorpresa, dijo. No sabía que teníamos una reunión programada. No la teníamos, pero creo que los miembros de la junta estarán muy interesados en lo que tengo que mostrarles. Su sonrisa vaciló. Daniel me contó sobre tu confusión respecto a ciertos proyectos. Podemos discutirlo en privado. ¿Cómo discutiste en privado con el último empleado que intentó exponer tus fraudes? ¿El que convenientemente desapareció? Vi el miedo cruzar su rostro por un instante. En ese momento, Daniel apareció por el pasillo. Ana, por favor, comenzó, pero lo interrumpí. Siéntate, Daniel. Esto te concierne tanto como a ella. La sala de juntas estaba llena. Todos los miembros estaban presentes, incluyendo aquellos que, según los documentos, habían colaborado con Carolina. Señora Martínez, comenzó el presidente de la junta. Entiendo que tiene información importante para compartir. Así es, respondí, conectando mi computadora al proyector. Es sobre el proyecto Aurora, y mucho más. Carolina se levantó. Esto es ridículo.
Cualquier acusación que esta mujer despechada tenga... ¿Despechada? La interrumpí. ¿Es eso lo que les dijiste que era? ¿Una ex esposa amargada intentando vengarse? Comencé mi presentación. Primero, los documentos originales del proyecto Aurora, mostrando las manipulaciones sistemáticas. Luego, los correos electrónicos que probaban la participación de Carolina y varios miembros de la Junta. Finalmente, las pruebas de las cuentas offshore donde se había estado desviando dinero. «Esto es absurdo», protestó uno de los directores implicados. «Estos documentos podrían estar manipulados». «Podrían», concedí, excepto que tengo 3 testigos dispuestos a corroborar todo. Roberto, que está milagrosamente vivo a pesar de su accidente. El esposo de Mercedes, que fue falsamente acusado de vender secretos corporativos. Y... hice una pausa dramática. El empleado que supuestamente se suicidó. Carolina palideció. «Él está muerto». «¿Estás segura?», sonreí, porque está muy vivo y muy dispuesto a testificar. De hecho, está esperando afuera con los auditores externos. La puerta se abrió y entró Jorge Méndez, el supuesto suicida, acompañado por 2 auditores. Carolina se dejó caer en su silla, toda su fachada de control desmoronándose. «Esto no es solo sobre fraude corporativo», continuó Jorge. «Es sobre amenazas, intimidación y casi asesinato». Los siguientes 30 minutos fueron un torbellino de revelaciones. Jorge contó cómo Carolina había intentado silenciarlo, cómo había fingido su muerte y escapado cuando las amenazas se volvieron demasiado serias. Los auditores presentaron sus hallazgos preliminares, confirmando todo lo que había mostrado. Daniel parecía hundido en su silla, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Todo su castillo de naipes se derrumbaba frente a él. «Una última cosa», dije, sacando un sobre, «mi carta de renuncia y una demanda por daños y perjuicios contra todos los involucrados en el fraude». Carolina se lanzó hacia mí, pero los guardias de seguridad ya estaban entrando. En cuestión de minutos, ella y los directores implicados fueron escoltados fuera del edificio. Daniel intentó hablar conmigo cuando todo terminó. «Ana, yo no sabía... no todo... ahórratelo», lo corté. «Sabías lo suficiente. Elegiste ignorar tu conciencia por ambición. Ese es un tipo especial de cobardía». «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Ahora», respondí, «vas a enfrentar las consecuencias de tus decisiones, como todos nosotros». Salí de la empresa por última vez, sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. En el estacionamiento, Roberto me esperaba. «¿Valió la pena?», preguntó. «Cada segundo», respondí. ¿Sabes qué es lo irónico? Durante años ayudé a Daniel a construir su confianza, a ser más fuerte, y al final, fui yo quien encontró su verdadera fuerza. 6 meses después, leo las noticias sobre las sentencias. Carolina y 3 directores fueron condenados por fraude. Daniel evitó la cárcel gracias a un acuerdo con la fiscalía. Pero su carrera está efectivamente terminada. La empresa está bajo nueva administración, con políticas estrictas contra el fraude. A veces pienso en esos 5 años que pasé ayudando a Daniel a superar sus inseguridades. No fueron un desperdicio. Me enseñaron que la verdadera fuerza no está en el poder o el dinero, sino en mantenerse fiel a uno mismo, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra. La última vez que vi a Daniel fue en el juzgado. Parecía más viejo, más pequeño, como si toda la confianza que había ayudado a construir se hubiera desvanecido. Me vio, pero desvió la mirada rápidamente. Quizás por primera vez vio su verdadero reflejo. No el CEO exitoso que pretendía ser, sino el hombre débil que siempre fue. En cuanto a mí, abrí mi propia consultora. Ayudo a empresas a implementar políticas éticas y sistemas contra el fraude. La experiencia me enseñó que la verdadera fortaleza no está en ayudar a otros a construir una fachada de confianza, sino en enseñarles a encontrar su integridad. Y cada vez que alguien me pregunta si me arrepiento de haber expuesto todo, sonrío y recuerdo las palabras que le dije a Daniel ese último día. A veces, la mayor muestra de amor es permitir que alguien enfrente las consecuencias de sus acciones.